tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí Se Debate. Seguimos conociendo a los candidatos que van a escribir esta nueva constitución. Vamos a presentárselos de inmediato. Ya tenemos la imagen desplegada en la pantalla. Voy a partir por Julio Ñanco Antilef. Compite en el distrito 27, es del Partido de Revolución Democrática y va en la lista Apruebo Dignidad. Bienvenido, Julio. Gracias por acompañarnos. Marri Pupeñi Pulamien, Marri Compuché. Doy este saludo por el reciente conmemoración del Día de la Lengua Materna. Muchas gracias por la invitación, Viviana. Gracias por acompañarnos también. Patricio Segura Ortiz, también por el Distrito 27, es independiente y va en la lista A Pulso por el Buen Vivir. Gracias, Patricio, también por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Viviana, por la invitación y por dar espacio para poder plantear puntos de vista, contrastar también para que la gente esté informada, que es lo que nos importa. Sin duda. Y además a Paulina Rus en el Distrito 27 también tenemos la coincidencia esta vez de que todos representan a la misma zona, es del PPD y va en la lista del Apruebo. Paulina también, gracias por estar en esta discusión, en este debate con miras a la constituyente. Gracias a ti, Viviana, por la invitación y por generar estas instancias de debate para que también podamos dar a conocer nuestras ideas, saludar también a los otros invitados. Bueno, ya que están presentados, vamos a comenzar contigo, Paulina. Quisiera preguntarte, ¿por qué quieres ser constituyente? Bueno, Viviana, primero que todo señalar que el estallido social marcó un hito en nuestra historia y es tiempo de que rostros nuevos generemos cambios. Soy la mujer más joven que en la región de Aysén quiere ser parte de este proceso constituyente y veo que esta es una oportunidad para que las decisiones ya no las tomen las mismas personas de siempre, donde quienes ya han sido autoridades de gobierno, intendentes, gobernadores, seremis, ya no tomen más estas decisiones, sino que seamos personas nuevas quienes podamos liderar este tipo de espacios, donde para tener resultados distintos creo que se necesitan personas distintas. Por otra parte, yo nací y crecí en la región de Aysén. Desde la vivencia común sé que los habitantes de las zonas extremas siempre hemos sido postergados en la toma de decisiones y además decidí poner a disposición, mis conocimientos como abogada para este proceso, pero también desde mi experiencia profesional, entendiendo también que la paridad en este proceso constituyente es un hito, donde no da lo mismo que las decisiones a nivel país se realicen con las visiones de hombres, sino que desde la vivencia que tenemos las mujeres frente a los temas que nos involucran socialmente. Perfecto, muchísimas gracias, Paulina, entonces, por contarnos por qué quiere ser constituyente. Le damos también la posibilidad a Julio. Sí, soy candidato a constituyente por mi historia de vida. Soy hijo de mapuche que fueron desplazados de Hualmapu. Mi padre fue panificador, mi madre fue trabajadora de casa particular. Vivimos en la periferia de Santiago, al igual que otros y otras personas mapuche. Creo que puedo representar la visión de muchos y muchas, al igual que yo, que han tenido que vivir las reglas de exclusión que establece la actual Constitución, en lo político, en lo social y en lo económico. Yo estudié arquitectura, endeudándome también como muchas otras personas del país, y llegué a la región de Aysén como servicio país a la comuna de O'Higgins, y mi trabajo me ha permitido conocer toda la región y sé de las distintas realidades como la ausencia del Estado afecta al desarrollo de las personas. Trabajamos activamente en la región por la campaña del apruebo, hicimos puerta a puerta, foros, distintas medidas de comunicación y pertenezco a un colectivo que se llama Movimiento Aysén Constituyente, donde firmamos un mandato público y nos comprometemos con rendiciones cuentas fáciles para poder facilitar el proceso y que la gente se sienta involucrada para la ciudadanía de la región de Aysén. Esos son los motivos principales por los cuales me presento. Muy bien, también entonces queremos escuchar ahora a Patricio para que nos cuente por qué quiere ser constituyente. Bueno, Viviana, y a todos quienes están viendo y escuchando, en realidad esta no es una decisión personal en mi caso. En nuestro caso somos parte de una lista, un colectivo, y lo primero es decir que esto fue parte de la deliberación de la Coordinadora de Organizaciones y Asambleas Territoriales de Aysén, un colectivo que reúne asambleas y organizaciones de la región de Aysén, de personas que han participado históricamente en movimientos tanto social, ambiental como cultural. Se realizó una consulta pública, ciudadana, con mucha gente de la región de Aysén, para ver cuáles eran las personas que podían ser voceros de las demandas que tiene el territorio, pero que también en un contexto nacional. Y en eso salió mi nombre como una de las posibilidades de las mayorías, y me consultan. Yo también soy parte del movimiento, por cierto, y me puse a disposición también a la decisión para poder
participar en las deliberaciones y los debates. Entonces, parte de una decisión colectiva, que es lo primero que se quiere plantear, sacar esta cosa como que algo simplemente una tarea personal. Y en términos personales, en realidad desde hace varios años, desde lo que fue el 2005 en adelante, participamos. Sí, hay un problema con la conexión. En el movimiento Patagonia Sin Rebelión, que hemos dado múltiples batallas para defender los territorios. ¿Se escucha bien? Sí, hubo un pequeño corte, una interrupción en la conexión, pero te podemos escuchar, Patricio. Es que estoy en este momento, yo vivo cerca de Puerto Guadal y ahora estoy en Cochrane, tuve que venir acá, entonces la conexión acá en los territorios es bastante compleja, pero por eso vamos a esperar hacerlo lento para que se escuche mejor. Y en el fondo he participado en procesos no solamente lo socioambiental, que es la causa matriz, que es la cual yo he participado, y también el movimiento en el cual estoy, sino que también en la profundización democrática. Fui parte del proceso de Marca tu Voto también en el año 2013, publicamos un libro junto a Manuel Antonio Carretón y otras personas llamado Plebiscito para una nueva constitución, entonces soy parte también del movimiento de democratización del país, así que creemos que es una importante oportunidad para poder avanzar en una constitución ecológica, más democracia y, por cierto, un Estado social de derechos garantizados para hombres y mujeres de nuestro Chile. Muy bien, expuesto ya entonces las razones y argumentos de por qué quieren ser constituyente. Les cuento que vamos a ir a una pausa, pero vamos a dejar adelantada ya una pregunta con la que vamos a comenzar a debatir, y es si es que en esta nueva constitución debiésemos declararlo como un Estado plurinacional. Como saben, esto significa darle autonomía territorial, política, cultural a nuestros pueblos originarios. Vamos al corte y conversamos al regreso. Ya estamos de regreso en Aquí se debate, estamos junto a los candidatos por el Distrito 27, parte de ellos, otros seguramente pueden estar en otras instancias de discusión acá a través de las pantallas de CNN Chile. Habíamos dejado ya planteado una pregunta, que es si es que en esta nueva constitución debiésemos declararnos como un Estado plurinacional. Esto significa dar autonomía territorial, política y cultural a los pueblos originarios que componen nuestro país. Partimos por la opinión de Patricio. Sí, bueno, ha sido una de las demandas históricas tanto de los pueblos originarios, igual el concepto de nuestros pueblos es como medio complejo en realidad, sino que los pueblos originarios, y bueno, ahí Julio podría avanzar un poco más, pero creemos que además de eso debiéramos hacer algo que en la Constitución no ha estado y también que tiene que ver también con lo que está pasando en la Araucanía, un reconocimiento constitucional no solamente de la relevancia también histórica y cultural de los pueblos originarios, sino que también del genocidio que cometió el Estado de Chile con esos pueblos. Lamentablemente, en la discusión sobre los pueblos originarios, sobre las situaciones que se han producido de conflicto entre el Estado de Chile con las primeras naciones, obviamente hay una complejidad que no se hace cargo porque mucha parte de los chilenos y chilenas se niegan a reconocer que hemos tenido una responsabilidad como sociedad y como Estado frente a la usurpación de las tierras. Entonces, Estado plurinacional y también reconocimiento del genocidio, de los impactos que ha generado las políticas de Estado chilenas, no solamente en los siglos anteriores, sino que también en el actual, frente a quienes tienen legítimo derecho a la autodeterminación en los territorios que han habitado mucho antes de que llegaran los españoles y los pueblos que conquistaron América. Patricio, ¿eso debiese incluir también un cierto control territorial, una autonomía? Por cierto, o sea, los controles territoriales tienen distintos niveles en distintos espacios. Actualmente, por ejemplo, sin ser control territorial, vamos a tener en el 11 de abril elecciones de gobernadores regionales, que significa avanzar un poco en la autonomía de las regiones, por ejemplo. Entonces, esa discusión, que ha sido una reivindicación que han planteado históricamente los pueblos originarios, tiene que estar también dentro de distintas lógicas que hay en distintos países. Hay que hacer... Perfecto. Paulina, tu opinión respecto al tema... comparados, por cierto, pero por lo menos iniciar la discusión. Perfecto. Gracias, Patricio. Paulina, tu opinión. Diana, creo que ha existido una discriminación constante e histórica hacia los pueblos originarios de nuestro país. Estoy de acuerdo con el Estado plurinacional, entendiendo que también hay otros países, otros estados que lo han adoptado, como Bolivia y Ecuador, siendo esto un reconocimiento histórico de la preexistencia de nuestros pueblos indígenas. Tenemos que recordar que la región de Aysén, según el último censo, la región de Aysén es la tercera región de Chile donde más habitantes se sienten representados por un pueblo originario. Eso también nos habla de tener que incluir a todos los sectores de la población en la construcción de este nuevo Chile, de un Estado que sea más justo, pero que también
escuche y entiende las demandas de todas y todos los ciudadanos. Por supuesto que en esto forman parte los pueblos originarios. Hubo un hito que fue los escaños reservados en el proceso constituyente, pero esto fue un avance, costó mucho que se pudiera avanzar en más escaños reservados, pero tenemos que entender igual que todos los constituyentes tenemos que acoger las demandas y hacer partícipe a los pueblos originarios de este tremendo proceso, entendiendo que la Constitución y este nuevo Chile la vamos a hacer todas y todos. Perfecto, Paulina. Julio, te escuchamos también respecto a declararnos como un Estado plurinacional. Sí, por supuesto. Yo me autoidentifico mapuche. Yo pertenezco a una asociación indígena en la comuna de Coyhaique. Y para dar la respuesta me gustaría también como reflexionar respecto al proceso. Nosotros tenemos que idealmente avanzar hacia una decolonización, porque la historia chilena la cuentan los vencedores y no se cuenta realmente lo que pasó con los pueblos indígenas en el país. Y eso es algo que tiene que aprenderse dentro de la escuela para que todos podamos también aprender qué significa una convivencia dentro de la pregunta que nos vamos a hacer a futuro sobre qué comunidad queremos ser. Y obviamente qué comunidad queremos ser debiese involucrar obligatoriamente la plurinacionalidad y la interculturalidad. ¿Qué entendemos por plurinacionalidad? En un mismo estado pueden habitar distintos pueblos o naciones. Esto ocurre en distintos países del mundo. Nosotros miramos el ejemplo de Nueva Zelanda, que estuvo bien famoso por el tema de la pandemia, donde ahí efectivamente existe una convivencia y un reconocimiento. Aparte que es una deuda que los distintos gobiernos han tenido desde el retorno a la democracia. Recordemos que ninguno ha logrado modificar ese tema en la Constitución y no hablemos de reconocimiento porque eso es como una especie de subordinación. Tenemos que estar a igualdad de derechos entre los pueblos originarios, los pueblos que existen antes de la conformación del Estado-Nación con el Estado chileno, y eso es posible y hay experiencia internacional que lo puede lograr. Y por supuesto también en la pregunta ¿qué es lo que vamos a hacer a futuro? Tenemos que ver si se otorgan derechos administrativos, jurídicos y también de autonomía territorial, que es uno de los anhelos de los pueblos indígenas en el país. Perfecto, gracias por tu opinión. Ahora quiero llevarlos también para conocer cuál es la reflexión que ustedes hacen respecto a un cambio a nuestro régimen político. Se habla de un excesivo presidencialismo, está la figura del régimen semipresidencial o también el parlamentario. ¿Cuál es el que más les acomoda, les gusta y hacia dónde debiese avanzar nuestro país? Partimos contigo, Paulina. Bueno, Diana, creo que en este caso tenemos que avanzar hacia un semipresidencialismo. Actualmente hay un excesivo presidencialismo donde el presidente de la República es el jefe de Estado, el jefe de gobierno y además en el tema legislativo es quien tiene la iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley fundamentales como son todos aquellos que tienen que ver con el presupuesto de la nación, con la creación de servicios y con la destinación de recursos públicos estatales. Y esto hace que esta concentración de poder hace que muchas veces produzca desigualdad, donde muchas veces el gobierno de turno es quien decide, al final de cuentas, la realidad y cómo va a ser el devenir de nuestro país. Creo que acá es importante que el Poder Legislativo tenga mayor implicancia, donde exista un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero que también esto sea por el debido control ciudadano en cuanto a rendir cuentas y a participación de la ciudadanía en este proceso. Creo que sí hay que avanzar a terminar con este excesivo presidencialismo y excesiva autoridad que tiene el presidente de la República en la toma de decisiones para nuestra sociedad y para nuestro país. Con un régimen semipresidencial entonces, en tu caso, Paulina. ¿Julio? Sí, yo creo que nosotros desde la región de Aysén vivimos lo que significa el presidencialismo, el centralismo también respecto de las decisiones y también lo que estamos viviendo actualmente como crisis. Nosotros estamos viviendo una crisis política que viene hace mucho tiempo y que desde el movimiento estudiantil, donde se evidencian las fallas que tiene el sistema y también con respecto a lo que ocurrió en el estallido social, donde el sistema político no es capaz de resolver los problemas de la ciudadanía y donde estamos en esta situación donde no se puede cambiar la figura o no se puede cambiar al presidente, que podría ser una solución para resolver la crisis política que actualmente estamos viviendo. En otros sistemas, donde puede existir un sistema mixto, un sistema parlamentario, se puede cambiar a un primer ministro como una manera de resolver los problemas que tiene la ciudadanía para enfrentar las crisis políticas. Yo creo que avanzar y proponer y discutir, yo no me caso con una idea a priori, pero sí yo creo que tenemos que resolver los problemas que
se presentan actualmente con nuestra sociedad. Nuestras sociedades Julio, son complejas, que requieren distintas soluciones. ¿Sí? Veo que también te inclinas, o por lo menos está la posibilidad de un régimen parlamentario al hablar de un primer ministro. Sí, yo creo que un régimen parlamentario nos permitiría abordar y dar soluciones a las crisis políticas, solución que actualmente en nuestro sistema presidencial no logramos resolver. Perfecto. Patricio, ¿tu opinión respecto al modelo político en nuestro país? ¿Se debiesen haber modificaciones? Bueno, en realidad sí. O sea, lo que pasa es que como yo provengo de del movimiento socioambiental, está siempre la dicotomía entre Parlamento y Presidente de la República. Sí creo que, y la lista lo planteamos, en el programa de la lista lo planteamos, que hay un presidencialismo que, por ejemplo, está todo, o sea, muchas cosas están establecidas por el Presidente de la República, el tema de los tratados internacionales, los plebiscitos nacionales, otras figuras que son exclusivas atribución del Presidente de la República. Creemos que tiene que atenuarse la figura del Presidente de la República, pero también creemos que hay que incorporarle, más allá de Congreso, más allá de Presidente de la República o Ejecutivo, hay que incorporar ciudadanía. En el fondo, el régimen político chileno le falta ciudadanía, le falta calle, le falta posibilidades de tener mandatos revocatorios, le falta la posibilidad de tener plebiscito a distintos niveles, nacionales, regionales, comunales, ¿cierto?, en distintos ámbitos, le falta que la ciudadanía pueda participar en el control y la fiscalización, ¿cierto?, y en el seguimiento de las políticas públicas de mejor forma vinculantemente. Creemos, por ejemplo, que la decisión de las cosas que ocurren en los territorios no puede ser solamente o desde el Congreso o desde el Presidente de la República, tiene que ser a través de que quienes vivimos en los territorios tenemos el legítimo derecho a participar vinculantemente en las decisiones que se adoptan en nuestro territorio. Entonces, atenuar el presidencialismo que existe, darle atribución al Congreso, pero no es solamente democracia representativa lo que queremos, sino que queremos también democracia directa y participativa. Eso es una de las bases y principios del cambio político que tenemos que tener. Como no hay salida institucional desde la ciudadanía para los problemas, ocurren los estallidos, ¿cierto?, ocurren las manifestaciones que se desbordan, ¿cierto? Y creemos que el régimen político chileno tiene que tener más ciudadanía y más ciudadanía. Eso es lo que queremos, y principalmente lo planteamos desde los territorios, como la región de Aysén. Paulina, veo que levantaste la mano. ¿Quieres hacer algún punto de lo que está planteándose? Sí, es más que nada complementar lo señalado y con una crítica también, que muchas veces se toman políticas desde los gobiernos de turno que pueden ser buenas, pero después cambian los gobiernos y disminuyen los recursos. Y esto también es porque nos faltan más políticas de Estado. Entiendo que con ese mismo equilibrio que yo planteo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo podemos generar además un Estado que sea más partícipe de la toma de decisiones, precisamente en el bien común para la gente. Eso es lo que quería complementar, Viviana. Perfecto. Quiero preguntarles si están de acuerdo o no con la reposición del voto obligatorio y de qué forma, si es que están de acuerdo con esto, se debiese dar la inscripción. Julio. Yo sí, nosotros estamos de acuerdo con que exista, pero junto con, quizás esa es una pregunta que tiene que ver con un tema legal y no quizás como un tema de constitución. Lo que nosotros también abogamos es que exista un cambio del sistema político, que efectivamente el sistema político avance hacia un sistema de representación, a un sistema participativo, donde la ciudadanía efectivamente pueda tener mayor protagonismo respecto de las decisiones, donde existan revocación del mandato para quienes no ejerzan los compromisos que asumieron cuando se presentaron. Y uno de eso tiene que ver con eso también. Nosotros pedimos efectivamente que existan mayores derechos sociales para partir de un piso mínimo, que todos podamos acceder a mejoras, pero también en términos de obligaciones, que exista ese derecho a participación, pero un derecho a participación que también sea incidente, no como lo que ocurre ahora, donde se presentan propuestas que al final no pueden resolverse porque el entramado o la estructura constitucional no permite resolver los temas de la mayoría o cómo llegan los gobiernos también a proponer sus programas. Pero si estás de acuerdo con el voto obligatorio, entonces. Yo sí estoy de acuerdo con el voto obligatorio. ¿Patricio? Sí, en realidad lo que uno establece es que los ciudadanos y ciudadanas no solamente tenemos derechos, sino tenemos cargas, responsabilidades, están los impuestos, ¿cierto?, el respeto de ciertas normas, estamos de acuerdo. Ahora, el voto obligatorio siempre en la medida, porque bajo el sistema actual yo no creo en el voto obligatorio, porque obviamente el sistema actual en términos legales, en términos de sistema electoral, en términos de participación cívica y política, no es representativo, ¿cierto?, no da espacio, y ahí uno no cree en eso, pero con un sistema electoral que sea representativo, que dé oportunidades para poder avanzar hacia la construcción de un país que respete las mayorías, ¿cierto?, que esté de acuerdo a lo que quiere la población. Por cierto que una carga importante inicial sería el voto obligatorio, pero obligar ahora en este momento con
el sistema que creemos que no es lo suficientemente democrático, ¿cierto? Donde el dinero y se incorpora en las campañas políticas, están los casos de corrupción, donde el dinero se incorpora también en los actos legislativos. Creemos que obligar a la gente a votar en estas condiciones es para legitimar un sistema electoral que no ha sido lo suficientemente probo, y está demostrado, y que obviamente es complejo, pero con una constitución que establezca derechos cívicos, sociales, ¿cierto? Que establezca las posibilidades equitativas de participar en política, sí creemos que una carga necesaria y legítima sería el voto obligatorio. Paulina, en tu caso, ¿cuál es tu opinión? Estoy de acuerdo, Viviana, pero también quiero hacer un punto acá de la importancia que es que nuestra educación cívica se vea fortalecida. El Estado tiene que ser más garante en ese sentido también y preocuparse de que los jóvenes de la más temprana edad puedan tener educación cívica. Es verdad que es esencial la participación ciudadana, donde si queremos generar cambios, no basta con organizarse, sino que concurramos y que con nuestro voto podamos representar las ideas y a quienes queremos que nos lideren. Pero ante eso también el Estado tiene que jugar el rol fundamental de por lo menos preocuparse de que en las escuelas y colegios exista educación cívica para formar a los jóvenes y para que sepan también cómo es nuestro país y cómo se organiza políticamente y cómo puede ejercer su derecho a elegir a los representantes. Acá quiero hacer la mención igual que en la región de Aysén, si bien para el plebiscito ganó el apruebo de la Convención Constitucional, fue una de las regiones del país en que menos personas votaron del padrón. Y creo que también ahí estamos al debe, porque si queremos generar cambios de verdad, no basta solamente con tener la opinión y organizarnos y manifestarnos, sino que de verdad ejercer esta participación ciudadana y concurrir a votar. Perfecto. Paulina, Julio, Patricio, les quiero agradecer muchísimo la posibilidad de conversar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pasa volando, pero pudimos conocer sus opiniones y sus argumentos respecto a temas bien importantes. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima oportunidad y un saludo a la gente de la región de Aysén. Nos vemos, que estén muy bien. Bueno, de esta manera terminamos este primer debate. Recuerda que hay otro más a las 19:30. Ahora lo invitamos a seguir con las informaciones.